que no la hemos dado. Y hoy los que estuvieron, en los días que estuvimos predicando acerca de la escuelita, nos faltó la última predicación, ya no nos dio tiempo, porque estaba saturada el día domingo de todas las actividades. Y yo sé que ahorita están diciendo, ya la tengo apuntada. No, porque nada más di una breve reseña de lo que habíamos visto. Pero hoy vamos a verlo. Hechos capítulo 13, versículo 36. Hechos 13, 36. Si lo tenemos, le vamos a dar lectura al versículo 36, Hechos 13. Amén. Bien, dice la palabra del Señor así: porque David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Amén. Puede sentarse. Dice que David, habiendo hecho algo, ¿qué cosa hizo David? Sirvió a su generación. Y yo quiero decirte en esta tarde que no solamente David sirvió a su generación. Si nosotros leemos, por ejemplo, el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 2, también nos habla de otro hombre. No lo dice ahí, no menciona el nombre, pero dice que vinieron unos magos. ¿De dónde? Del oriente. Y cuando dice que vinieron unos magos del oriente, no se trata de esos que hacen magia y que nomás, no. Se trata de gente estudiosa que se había metido a estudiar los escritos de su tierra. Pero ¿saben qué? Que no se iban a abrir hasta el tiempo del fin. Entonces, cuando esta gente viene, es porque ellos también habían leído los escritos de Daniel, y Daniel en sus escritos que no están ahí registrados en la Biblia, pero que él había profetizado que iba a haber una estrella, que iban a ser un salvador y cosas así, y esos dice que vienen a ver el nacimiento del Salvador, que iban siguiendo la estrella. Ahora, David, Daniel, gente que marcaron su generación. Pero yo hago una pregunta en esta tarde: ¿cuántos de nosotros estamos marcando nuestra generación? Porque fíjense, nosotros estamos aquí, pero va a llegar un día en que nos vamos a ir. Cuando yo digo nos vamos a morir, a veces me quedan bien y dicen, ay, pasó, ya se quiere morir. No, todavía no, pero nos vamos a morir. Eso ténganlo por seguro. Si Cristo no viene antes, nos morimos. Y si Cristo viene, de todos modos nos morimos. Para esta tierra, ¿verdad? Pero entonces, tu generación, mi generación, estamos viviendo, estamos pasando. ¿Qué van a hablar de nosotros? A ver, piensa que tú ya no estás. Y que ahora las nuevas generaciones crecieron y ahora ellos van a hablar. ¿Qué cosa van a hablar de ti? ¿Qué van a decir? Ay, yo me acuerdo de las gentes que marcaron su generación. Fíjense, David y sus generaciones. Por ejemplo, él marcó sus generaciones de esta manera. Por ejemplo, Salmo 19:10, ¿qué dice? Libro de los Salmos, capítulo 19, versículo 10. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel que la que destila el pan. Ahora, si tú lees el versículo anterior, a ver, vamos a darle lectura al versículo anterior. Los temores
de Jehová es limpio, y permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Entonces él está hablando de la palabra. Para David, la palabra de Dios, lo que para nosotros ahora es la Biblia, para él dice, los dichos de Jehová son agradables. A él le gustaba estudiar la palabra, a él le gustaba estudiar los escritos de ese tiempo. Para ti y para mí deberían de gustarnos estudiar la palabra. Que la palabra de Dios sea para nosotros un gozo poderla oír. Entonces David marcó sus generaciones y a nuestro tiempo las sigue marcando. Porque cuando nosotros leemos la palabra, por ejemplo, leemos los salmos y decimos, es que este es el salmo de David. Y cuando tú lees el salmo de David y él dice que mejor es un 10 los atrios que 1000 fuera de ellos, te da ánimo. Su generación fue marcada porque él hablaba de la palabra. Ahora, así como David y así como Daniel, también nosotros debemos de marcar nuestra generación. Ellos marcaron su generación y trascendió hasta nuestro tiempo. Tú y yo tenemos que marcar nuestras generaciones que trasciendan a los tiempos venideros. Ahora, una de las cosas que también hizo David, no solamente se agradó de la palabra, sino que hizo algo más. Él estaba en la casa de Dios. Salmo 84:10, ¿qué dice? Libro de los Salmos, capítulo 84, versículo 10. Lo tenemos. Porque mejor es un día en mis atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes de estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Y fíjense, ¿y nosotros qué tal? ¿A cuántos mejor? Imagínate, que ahorita ya va a ser la hora del culto, la hora de venir a adorar a Dios. Pero también sabes que tienes que ir te invitaron a un baile. O te invitaron a una cena. ¿A dónde irías? A la casa de Dios, que es lo más importante que ir a... Pues el hermano, pero es porque ahorita estamos aquí, pero si yo no. Sí. Sí, porque ese es nuestro sentir. Pero David decía, para David, mejor era estar en la casa de Dios que estar afuera de la casa de Dios. Ahora fíjense, también David cometió errores. También David la regó. Pero los errores que cometió David, que nos sirvan a nosotros de ejemplo para no hacerlos. Aquí dice, mejor es estar un día en los atrios que 1000 fuera de ellos. Pero también hay otro pasaje que dice, de madrugada te buscaré. Está bien, que David buscaba a Dios de madrugada. Pero cuando tú lees Segunda de Samuel, capítulo 11, te das cuenta de algo. Yo creo que ese día se le pasó y se levantó tarde. Porque dice que se levantó en el día y salió y se dio cuenta de algo. ¿Sabes qué se dio cuenta? De su fracaso. Porque vio a aquella mujer que se estaba bañando y dice que la codició, la mandó a traer, se acostó con ella y él empezó a tener un sufrimiento. Por eso es importante que tú y yo, así como David marcó su generación, tú y yo podamos marcar nuestra generación. Amén. El pueblo de Israel llamó a David el dulce cantor de Israel. ¿Cómo te va a llamar a ti el pueblo de Dios? Fíjense, a David, el pueblo de Israel. A ver, léanlo. Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 1. Segunda de Samuel, capítulo 23.
¿Cómo fue conocido? Como el dulce cantor de Israel. O sea, que a él le gustaba cantar, a él le gustaba hacer cantos para Dios. ¿Y nosotros qué hacemos? Porque un día también se va a hablar de nosotros. Bueno, entonces, eso es lo que hacía David. Ahora, ¿se acuerdan? Fíjense, acuérdense que en la escuelita, en uno de los cultos de la escuelita, vimos acerca de las malas generaciones. Y aprendimos que había malas generaciones y la Biblia lo dice claramente. Una generación rebelde, una generación, y empieza a decir de las generaciones que vimos. Bueno, yo quiero decirte que también hay buenas generaciones. Por ejemplo, Josué capítulo 24, versículo 15. Josué capítulo 24, versículo 15. ¿Lo tenemos? Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. A ver, ¿qué dice el versículo 24? Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Ah, ¿sabes por qué dijo el pueblo eso? Porque él había oído lo que Josué había dicho. ¿Qué había dicho Josué? Yo no sé a quiénes ustedes vayan a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, lo que Josué estaba enseñándole al pueblo, lo que Josué le mostró al pueblo, es que él estaba sirviendo a Dios. Por eso es que el pueblo también quería servir a Dios. Versículo 31. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, y que habían todas las obras de Jehová había hecho por Israel. Pero fíjense ese texto como dice. Ese es el gran problema de muchos. Y sirvió Israel a Jehová. ¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Pero cuando esos ancianos se murieron, los jóvenes ya no sabían de las obras. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces nosotros como hijos de Dios no estamos viviendo una vida recta delante de Dios. Tú dices, yo voy al templo, ok, yo voy y canto, yo voy y ofrendo, yo voy y diezmo, yo voy y hago, y hago, y hago. Sí, está bien, pero una cosa es en la casa, ¿cómo nos comportamos fuera de la casa de Dios? ¿Cómo nos comportamos en el trabajo? ¿Cómo nos comportamos en la escuela? ¿Cómo nos comportamos en la calle? ¿Sabes una cosa? Eso va a hacer que la gente vea que yo soy un hijo de Dios. Cuando la gente me ve mi forma de ser en la calle, mi forma de ser en el trabajo, mi forma de ser en la escuela, mi forma de ser en la iglesia, dice, verdaderamente es hijo de Dios. Pero si mi actitud allá afuera es diferente a la que hago aquí adentro de la iglesia, entonces los que me ven, los jóvenes de mi casa, ya sean los hijos, los nietos, los sobrinos, los parientes, todos me ven y dicen, es que dice que va, pero no de veras es hijo de Dios, porque si fuera hijo de Dios, haría esto, haría aquello. Y entonces ellos se van y no creen lo que Dios puede hacer. No creen lo que Dios hace. Ese es el problema. Y el día en que yo me muera, ¿qué van a decir? Es que mi abuelo, es que él predicaba en el templo.
pero lo hubieras oído en la casa. Lo hubieras visto. ¿Y sabes qué pasó con el pueblo de Israel? Eso. No conocían. El texto dice, no conocían. Y cuando tú lees el libro de los jueces, te das cuenta que el pueblo no conocía a Jehová. Porque el pueblo de Dios hacía lo malo. Y entonces Dios lo mismo. ¿Sabes una cosa? Lo que pasa es que cuando el pueblo no conoce a Dios, hace muchas cosas indebidas. Pero la generación de Josué era una generación que enseñó a sus hijos a amar a Dios, a seguir a Dios, a servir a Dios. Entonces era un pueblo que amaba y servía a Dios. Amén. Salmo 24, versículos del 3 al 6. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Ahora yo te pregunto, ¿tú eres de esa generación? Dice el versículo 6, ¿cómo dice? Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. ¿Sabes? Tú y yo deberíamos de ser de esta generación, de los que buscan el rostro. Bien, también hay otra generación, que la generación de Jesús. Y tú dices, ¿cómo está eso de la generación de Jesús? Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito de muchos hermanos. Esa es la generación de Jesús. Los que antes predestinó. ¿Y sabes cómo llegas a ser parte de la generación de Jesús? Lo sabemos, solamente haciendo lo que dice Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12. Dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, les dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, ¿cómo llegas a ser parte de la generación de Jesús? Recibiendo a Jesús en tu corazón y viviendo como Él ordena. ¿Sabes qué? Tú y yo somos parte de esa generación. Entonces, tú y yo podemos bendecir a nuestra generación, que nuestra generación sea diferente. Fíjate, por ejemplo, hace unos días estamos viendo que estaban en algunos videos, están sacando lo que en México están haciendo. Esa adoración al diablo y todas esas danzas que están haciendo en la Ciudad de México. ¿Sabes qué? Eso trae consecuencias. Y yo estaba viendo empecé a ver una parte del video. Y cuando yo estaba viendo, ni modo. Pero el problema es que es a toda la nación. Ustedes están oyendo de los temblores. Acaba ahorita en este día otro temblor en otra nación. O sea, no se hizo en una, se hizo en otra, se hizo en otra. Y están diciendo que ahorita para tal fecha, están poniendo fecha, viene otro temblor para otro lado. ¿Sabes una cosa? El problema es que nosotros nos hemos rebelado contra Dios. Por eso es que Daniel hacía esta oración. Señor, perdona nuestros antepasados, perdona a nuestros padres, perdona a nuestros reyes que estuvieron antes, porque hicieron cosas malas delante de ti, perdónanos.
Y sabes una cosa, somos una generación y tenemos que ser una generación que alabe y adore al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Ahora miren, la generación de Josué trascendió. La generación de Jesús también debe de trascender, pero también hay otra generación. Por ejemplo, Jeremías capítulo 35. Jeremías capítulo 35. Lo tenemos. Fíjense, en el capítulo 35, en el versículo 4, bueno, desde el versículo 1 para que lo entienda bien, dice, palabra de la casa de Jehová en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Tomé entonces a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abisanías, y a sus hermanos, a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas, y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaban sobre el aposento de Maasías, hijo de Salum, guarda de las puertas. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino. Y les dije, bebed vino. Mas ellos dijeron, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementeras, ni plantaréis viñas, ni la retendréis, sino que moraréis en tierras todos vuestros días, para que vivan muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Ahora fíjense, dice que esta gente fue probada, les llevaron vino para que tomaran. Pero ellos hicieron algo. ¿Qué cosa hicieron? Obedecieron a sus padres, porque sus padres les habían dicho que no deberían de tomar vino. Y entonces, en base a que ellos no tomaron, dice así, y dijo Jeremías a la familia de los recabitas, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab, vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hicisteis conforme a todas las cosas que os mandé. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Ahora, fíjate, Recab no era del pueblo de Israel. Era de una tribu descendiente de del suegro de Moisés. O sea que él no era del pueblo de Israel, pero él hizo algo, ¿sabes qué? Algo debido a la obediencia de su padre. No tomaron vino, no obedecieron a lo que el profeta les dijo, sino que hicieron lo que sus generaciones pasadas les habían enseñado. ¿Y sabes qué? Eso les trajo bendición y llegaron a estar en la presencia de Dios. Pero yo pregunto, ¿qué estamos dejando nosotros? Es tiempo de que tú y yo nos pongamos a cuentas. ¿Sabes qué? Un día es cierto que nos vamos a morir. Un día nos vamos a ir de esta tierra. Pero ¿sabes qué? ¿Qué es lo que la gente va a hablar de nosotros? ¿Qué es lo que la gente va a decir? ¿Qué es lo que nuestra descendencia va a decir? Por eso es importante que nosotros nos pongamos a cuentas con Dios y le podamos decir, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a vivir una vida recta delante de ti, porque en mi generación tenemos un llamado a su bendición, a ser llamados hijos de Dios. Entonces, si yo soy hijo de Dios, un día me voy a morir, pero que cuando mis hijos crezcan, ellos también sigan el camino de Dios
y no se aparten de él. Entonces nosotros, fíjense, estaba oyendo la plática de una predicación. Dice que un pastor, termino con esto, dice que un pastor, su iglesia no crecía, la iglesia no crecía, no se desarrollaba, nomás 4 o 5, y ahí estaba sufriendo. Y dice que se convirtió una muchacha se convirtió al evangelio. Y esa muchacha hablaron de una actividad en otro lado. Y entonces los poquitos hermanos que estaban en la iglesia, se fueron a esa actividad. Y en el autobús en el que iban, se accidentó. Y se murieron. Esos poquitos hermanos que había en la iglesia, se murieron. Ahora imagínense ustedes, si de por sí no había gente, con la muerte de estos, el pueblo estaba desesperado y empezó a hablar mal de la iglesia. Pero dice que cuando él avisó a sus líderes que había pasado esa tragedia, el predicador que vino empezó a hablar y a dar gracias a Dios por lo que había pasado. Peor tantito. Pero lo que a la gente le impactó es lo que el predicador dijo. ¿Cuántos de los que están aquí les gustaría volver a ver a sus familiares que murieron? Y pues todos, díganme que no. A ver, ¿cuántos de ustedes quieren ver a sus muertos? Yo creo que todos quisiéramos verlos, ¿verdad? Entonces dice, ¿cuántos de ustedes les gustaría? Acepta a Cristo como tu Salvador y tú lo verás un día. ¿Y saben qué? Esa iglesia que estaba vacía, claro, ¿verdad? No queremos que Dios nos llene así la iglesia. No, pero a lo que yo voy es que, ¿sabes una cosa? ¿Qué va a hablar la gente de nosotros? Esta gente, el pueblo, sabía que sus familiares eran hijos de Dios y sabía que si querían volverlos a ver, ellos tenían que aceptar lo mismo que sus familiares, aceptar a Cristo para que un día los pudieran ver. Hoy, ¿sabes qué? Tú y yo podemos ser ejemplo para mucha gente. Podemos demostrarles que sí se puede, que Cristo está con nosotros y que somos llamados hijos de Dios. Ponte de pie en esta tarde. Padre, ayúdanos, guárdanos y fortalécenos, Señor, para poder caminar conforme a tu palabra, conforme a tu presencia, en el nombre de Jesús. Te honramos, te alabamos y exaltamos tu nombre. Gracias, Señor. Tú que estás, Señor, con nosotros. Te pido que tú bendigas a cada uno de tus hijos, a cada una de tus hijas que nos ven por el internet.